Pues buenos días de nuevo. Si os habéis fijado, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los himnos y los coros que hemos cantado hablaban del poder del Señor. Hemos empezado cuán grande es Él, nuestra esperanza está en el Señor, hablando de su refugio. Hemos cantado maravilloso es Cristo el Señor, pastor amado, Rey de los omnipotente Dios. Hemos cantado ahora Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Y todo eso, el propósito, es porque en esta mañana me gustaría hablar con vosotros acerca del Señor Jesús como el hacedor de milagros. Si tuviéramos que decir a qué se dedicó el Señor especialmente en los 3 años que tuvo de ministerio, básicamente yo creo que diríamos 2 cosas, ¿verdad? Una, a enseñar, a predicar, a veces discutiendo con los fariseos, en otras veces enseñando a las multitudes, otras veces en un comité pequeño, solamente con sus discípulos, a veces incluso menos, a veces estaba solamente en casa de Lázaro, y allí estaba solamente Lázaro, sus hermanas y pero dedicó mucho tiempo a enseñar y a predicar acerca del Evangelio los amarillecías están en el Sermón del Monte, de ese nuevo reino que venía, ¿verdad? Y otra cosa que hizo mucho, de alguna forma, para refrendar el mensaje que estaba dando, fue hacer milagros. Y le vemos sanando a leprosos, le vemos sacando a demonios, le vemos que las fuerzas de la naturaleza le obedecen, calmando la tempestad, convirtiendo el agua en vino, y ahí le vemos ocupando también buena parte de su ministerio en hacer milagros. Y sabemos nosotros que las multitudes venían aproximadamente. Tenemos unos 35, 40 milagros, depende de cómo los cuentes. Algunos milagros parecen estar repetidos, para algunos es el mismo. No sé, por ejemplo, cuando habla de Bartimeo, en otro evangelio habla de 2 ciegos, algunos lo cuentan como el mismo milagro, otros piensan que no, que son 2 diferentes. Depende de cómo los cuentes, tenemos 35 o 40 milagros aproximadamente en los evangelios que nos hablan del poder del Señor. Y nos dice Juan, al final de su evangelio, que esto es una muestra, es solamente para que veamos el poder del Señor, pero que si todo lo que el Señor hizo tuviera que ser escrito, que no cabría ni en todos los libros de todo el mundo, nos dice Juan al final de su evangelio, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones nos dice simplemente que sanaba a muchos, y no nos dice exactamente de cada pormenor de cada uno de los milagros, sino que simplemente lo refiere como algo que era habitual, ¿no? Entonces, hubo muchas personas beneficiadas por los milagros del Señor Jesús, ¿verdad? Entendemos nosotros un milagro como una intervención sobrenatural, un suceso extraordinario, maravilloso, que no puede explicarse por causas naturales. Y sabemos que incluso el Señor llegó a resucitar muertos, Él mismo resucitó de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de todos estos milagros de forma general? No vamos a estar esta mañana viendo, sí vamos a mencionar, por supuesto, milagros, pero no vamos a centrarnos en un milagro en concreto y a extraer de ahí algunas enseñanzas, sino de otra forma en todos los milagros en general. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1. Vamos a leer un pasaje ahí donde se mencionan algunos milagros del Señor, para entrar en el contexto. Después oraremos, y entonces después veremos 5 cosas que podemos nosotros aprender de forma general de los milagros del Señor Jesús. Así que Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. La primera mención de un milagro, digamos, general del Señor, echaba fuera demonios. No nos habla en concreto de un caso aquí, pero algo general. Seguimos en el versículo 40. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio.
Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que aquí tenemos de nuevo otro milagro, sana a un leproso, y al final nos dice que venían de todas partes. ¿Para qué? Pues para también ser sanados, ¿verdad? Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, otra vez, ¿verdad? Enseguida, esa capacidad de convocatoria que tenía el Señor, casi sin proponérselo, enseguida se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces ahora, después de decirle esto al paralítico, el paralítico todavía no ha sido sanado. Entonces viene una discusión con los fariseos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hemos visto aquí varios milagros a modo de muestra, a modo de simplemente un botón para que podamos nosotros hacernos una idea de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a tener un momento para orar y después entramos aquí. Señor, estamos tan agradecidos de tener tu palabra y ver cómo ella es nuestra guía para cualquier situación en nuestra vida. También estamos muy agradecidos de poder estar aquí esta mañana y a pesar de las circunstancias en las que estamos, a pesar de la pandemia, podemos reunirnos y podemos adorarte juntos. Ahora, Padre, que rogamos para que en estos momentos nuestros sentidos, todos ellos, nuestra mente, nuestro corazón, esté volcado en tu palabra, esté volcado en adorarte a ti, esté volcado en escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo ruego, Señor, para los hermanos que estamos aquí, lo ruego también para los que están en casa, viéndonos a través de YouTube, para que, Señor, tú bendigas tu palabra en cada uno de nuestros corazones y, Señor, nos des a cada uno lo que necesitamos hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues como estaba diciendo, el Señor es el hacedor de milagros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera cosa que aprendemos nosotros en cuanto a los milagros? Bien, en primer lugar, los milagros son una señal de su condición. Una señal de su condición. Los hechos que nosotros hacemos normalmente hablan más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? En el escudo de mi pueblo de Sardañola, en el escudo del pueblo, debajo de eso que pone las franjas verdes y tal, tienen unas letras en latín y pone facta, non verbal. Hechos, no palabras, ¿verdad? Y a veces es así, ¿verdad? A veces hablamos mucho, pero luego nuestros hechos no refrendan lo que nosotros decimos que somos o que hacemos, ¿cierto? Si yo te dijera que soy un hombre muy paciente, pero tú luego me ves perder la paciencia en cualquier momento, pues mis hechos hablan más fuerte que mis palabras, ¿verdad? Si yo te dijera que juego muy bien a fútbol, pero un día vas a jugar conmigo a fútbol y no me toco ni con la uña, tú dirías, pues a tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, ¿verdad? Y así es en todas las circunstancias de la vida. Nosotros podemos hablar, podemos decir, pero a lo que conocemos un poco a la persona, los hechos de esa persona hablan más fuerte que lo que esa persona dice de sí misma. Nos creemos, por supuesto, más lo que vemos que no lo que escuchamos, ¿verdad? Bien, el Señor hemos dicho que había venido a enseñar, a predicar, lo dice aquí mismo el pasaje que hemos leído, ¿verdad? Dice, para esto he venido, versículo 38 del capítulo 1, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, era lo que el Señor venía a hacer.
Pero para refrendar su mensaje, para, digamos, dar veracidad a su mensaje, el Señor lo acompaña de milagros. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, hace las obras que Dios hace. Demuestra a través de los milagros que Él es quien dice ser. A través de sus obras está diciendo que lo que yo digo es cierto. Soy hijo de Dios. No solamente es que soy hijo de Dios, sino que estoy en buena sintonía con el Padre. Estoy en buena comunión con el Padre. Porque, ¿cómo podéis vosotros comprobarlo? Porque los hechos acompañan mis palabras. La primera cosa que aprendemos aquí es que, como hijos de Dios, también nosotros deberíamos acompañar de hechos nuestras palabras. No estoy diciendo que tenemos que hacer milagros, ¿eh? No estoy diciendo que para que todo el mundo sepa que somos cristianos tenemos que hacer milagros y nos tienen que declarar santos como la Iglesia Católica o algo así, ¿vale? Y ponernos un día en el calendario o alguna cosa así. No estoy diciendo eso. De hecho, es que la marca del cristiano no ha sido prácticamente nunca, ha sido hacer milagros. Vemos a Pablo hacer algún milagro al principio, algunos de los discípulos, a Pedro, aquel cojo que estaba a la puerta del templo, pero eso es algo que enseguida pasó. El mismo Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago, porque si Pablo hubiera podido sanarle, ¿verdad? Le hubiera sanado, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, nunca los milagros han sido marca del cristiano. Pero sí ha sido marca del cristiano, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, en los últimos momentos, me habéis escuchado decir esto alguna vez, pero los últimos momentos son importantes, porque siempre en el último momento decimos cosas importantes. Cuando tus hijos se van al colegio, les dices, ten cuidado, sé prudente. Mi madre me decía, no te vayas con nadie aunque te den caramelos, ¿verdad? Pero cuidado al cruzar, Decimos, cuando alguien se despide por un tiempo, damos un abrazo, ahora no podemos, y decimos, te quiero, ¿verdad? Las cosas que decimos al final son importantes siempre. No son cosas, ¿verdad? No es, ¿cómo quedó el vaso ayer? No son cosas que no importan. Siempre decimos cosas importantes al final, y el Señor en la última cena les da diversas instrucciones importantes. Y una de ellas es esta. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si hacéis milagros, no dice eso. Dice, si ocupáis grandes puestos en la administración, no dice eso. Si llegáis a hacer... No, lo que dice el Señor es, si os amáis los unos a los otros. Amén. El rasgo distintivo del creyente debe ser el amor. No se nos conocerán porque hacemos milagros, pero sí nos deberían conocer porque nos amamos los unos a los otros. Sí nos deberían conocer porque somos pacientes. Sí nos deberían conocer porque mostramos el fruto del Espíritu, porque tenemos esa benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso sí deberíamos ser reconocidos. Nuestros hechos deberían hablar más fuerte que nuestras palabras. Así es que de la misma forma que en el caso del Señor, sus hechos refrendaban su mensaje, de la misma forma nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros hechos, nuestra forma de comportarnos debería refrendar lo que nosotros decimos. Nuestra vida debería ser un reflejo de lo que nosotros predicamos, como aquellos cristianos en Antioquía, a quienes se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque vivían como verdaderos cristianos. Eran un reflejo de Cristo. De esa misma forma, nosotros también deberíamos ser un reflejo de lo que decimos ser. Que nuestra vida, nuestros hechos, como dice el escudo de Sardañola, pacta non verba hechos, no palabras, ¿verdad? Así deberíamos ser también nosotros. Así que primera cosa que aprendemos de los milagros es que, de la misma forma que los milagros hablaban de la condición del Señor Jesús como Hijo de Dios, nuestros hechos, no milagros, pero nuestra forma de comportarnos, debería hablar de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. La segunda cosa que he aprendido acerca de los milagros es que el Señor siempre demandaba fe. El Señor no hacía milagros. Lo hemos leído aquí también, ¿verdad? Hemos leído en el capítulo 2, cuando aquellos 4 hombres traen a su amigo paralítico, dice el capítulo 2, versículo 5,
al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué hace el Señor al ver la fe de ellos? ¿Lo para todo? Bueno, a lo mejor en este caso no lo paró él, porque los otros abrieron el techo. Entonces, como que era muy evidente que había que parar, ¿no? Algo pasaba, ¿no? Y entonces bajan al amigo ahí en medio y el Señor, al ver la fe de ellos, actúa. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús está enseñando y viene un principal de la sinagoga, Jairo, y llama al Señor y le dice: mi hija está muy enferma, por favor ven conmigo a mi casa y sánala? Y por el camino, en medio del tumulto, cuando todo el mundo le va apretando, todo el mundo le va empujando porque quieren ver el milagro, quieren ver cómo la toca, cómo la sana, y no le dejan que vaya solo, ¿no? Todo el mundo le aprieta. Entonces viene una mujer que dice que tenía flujo de sangre pensando: si solamente tocara el borde de su manto, seré sanada. Y ella se escabulle en medio de la multitud, se mete por ahí en medio y llega y toca el borde de su manto, y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Aquella mujer es sanada en ese mismo momento porque actuó con fe. Es como que el Señor, lo digo con todo el respeto del mundo, pero en el momento en el que ve fe, no puede contenerse de obrar. ¿Recuerdas aquella mujer sirofenicia que pide por su hija? Y el Señor un poco la deja de lado, ¿no? Y le dice: no, porque yo he venido al pueblo de Israel, no he venido a hablar a los demás. Y entonces aquella mujer le dice: sí, pero es que incluso las migajas caen de la mesa para que se la coman los perros, ¿verdad? Para que se la coman los perrillos. Y dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y como no había hallado tanta fe y aquella mujer tenía fe, ¿qué ocurre? Que la hija de aquella mujer es sanada. ¿Recuerdas aquel padre que mientras el Señor está en el monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, viene a los otros 9 discípulos que habían quedado con su hijo para que lo sane? El hijo está endemoniado y no pueden sanar a los discípulos, y viene el Señor, le dice: ¿crees? Y le dice: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y como aquel hombre tiene un poco de fe, el hijo es sanado. Cuando el Señor ve fe, actúa. El Señor no hace los milagros para satisfacer a los curiosos, no hace los milagros para satisfacer una demanda personal o para su propio beneficio. Hace los milagros, actúa, se pone en marcha cuando observa fe. De la misma forma que cuando yo voy al Señor arrepentido, y Él siempre me perdona. Esto lo he mencionado también alguna vez, ¿verdad? Pero cuando tú me ofendes a mí y vienes a mí arrepentido, yo puedo no perdonarte. Pero Dios no hace eso. Cuando tú vas al Señor arrepentido, Él siempre perdona. Da igual la magnitud de la ofensa, da igual la repetición de la ofensa, Él siempre perdona. De la misma forma que, por decirlo así, el Señor no puede contenerse ante un pecador arrepentido al que siempre perdona, si el arrepentimiento es genuino, 70 veces 7, las que haga falta. De la misma forma el Señor no puede contenerse cuando vamos a Él con fe. Por eso le dice a sus discípulos: los montes pasarán de la tierra a la mar, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Qué necesaria es la fe, hermano, para la vida del creyente. Si quieres crecer como cristiano, necesitamos fe. Y somos como aquel padre que acabo de mencionar, ¿verdad? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me cuesta, tengo un poquito de fe, pero ayúdame, haz que mi fe crezca. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos nosotros que la fe crezca? ¿Qué dice la Escritura? Que la fe es por Él y el oír por la... Entonces, si hacemos eso como un círculo, como un pez que se muerde la cola, ¿verdad? A más palabra de Dios que tengo, más fe, ¿no? En la medida en que yo más conozco al Señor a través de su palabra, mi fe aumenta. No es como que: Señor, auméntame la fe, y el Señor abre un grifo, te cae todo, ya está, ya tengo mucha fe. No funciona así, funciona a través de la palabra de Dios. Pero así nos funciona en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Si ahora alguien en la calle te para y te pide 50 euros, ¿tú le das 50 euros? No. ¿Por qué? Porque no le... Claro, pero si viene Abel ahora y me pide 50 euros, yo tampoco se los doy porque le conozco. ¿Vale? No, pero si uno de vosotros tiene una necesidad y viene y me pide
un dinero, pues entonces yo, como te conozco y confío en ti y sé que me los vas a devolver, o simplemente, aunque no me los vayas a devolver, sé que si tú me dices que tienes una necesidad, sé que es real, que no me estás mintiendo. No es como cuando vamos al tren, ¿verdad? Me puedes dar algo para ir a no sé dónde, y tú dices, yo lo que he hecho muchas veces es comprarle el billete. Vente, compra el billete. No, el billete no. No necesitas dinero para ir a no sé dónde. Quieres el dinero para otra cosa, pero no lo quieres para eso. Como no le conozco, no me fío. Pero cuando alguien que conozco me pide dinero, yo me fío. ¿Por qué confío en esa persona? Porque le conozco. Es igual con Dios. En la medida en que yo le conozco más confío en Él, más fe tengo. ¿Y cómo le conozco? A través de su palabra. Así es que, si a ti te pasa como a mí y dices, Señor, es que no tengo fe, pues la solución es muy fácil. Lee la Biblia. Señor, me falta la fe. Lee la Biblia. Conoce a tu Dios. Mira cómo se comporta Él, cómo es de grande, de maravilloso, de amoroso, de misericordioso. Mira cómo es Él y tu fe aumentará. Señor, dame fe. Y el Señor te dice, lee la Biblia. ¿Verdad? Nosotros pedimos fe, y está bien que pidamos fe, pero la forma de tener más fe, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así pues, la segunda cosa que aprendo en cuanto a los milagros es que son una demanda de fe. El Señor no hace nada en mi vida si primero no ve fe. Y muchas veces las pruebas y las ocasiones en las cuales yo caigo por el camino son precisamente para provocar en mí el aumento de mi fe. Por lo tanto, hermano, la fe, como dice Hebreos 11, ¿verdad? Sin fe es, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Sería, estando hoy todavía a principio de años, día 10 de enero, ¿verdad? Hoy sería una oración fantástica para cada uno de nosotros. Señor, este año aumenta mi fe. Aumenta mi fe. La tercera cosa que aprendo acerca de los milagros es que siempre son una respuesta a la necesidad humana. El Señor, decíamos hace un momento, no hace milagros para impresionar a nadie. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Ahí está Herodes, cuando lo lleva a Pilato, lo manda para Herodes, y Herodes dice, ¡ay, qué bien! Porque había escuchado de este Jesús, a ver si me hace algún milagro. Pero el Señor no hace milagros para impresionar a nadie. El Señor no hace milagros en su propio beneficio, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando Satanás le tienta allí en el desierto? Que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor no hace milagros para su propio beneficio. El Señor, nos dice la Escritura, tiene sed, tiene hambre, se cansa en el camino, siente como cada uno de nosotros. Él podría haber, no sé, por ejemplo, dice que cuando se sentó en el pozo ahí junto a la samaritana, que tenía sed. Bueno, él podía haberse teletransportado al pozo, ¿verdad? Pero no. Él fue andando con sus discípulos, no hizo nada en su propio beneficio, ¿verdad? Sus milagros siempre son una respuesta amorosa, misericordiosa a la necesidad humana. ¿Por qué no vienes un momento conmigo a Lucas capítulo 7? Lucas 7, es solo un ejemplo. Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, etc. ¿Has visto aquí el Señor? Llegan ahí y ve una mujer viuda, que viuda no es un hombre, viuda es su condición. Ya había perdido a su marido.
Y te tienes que poner en la época en la cual estamos hablando. Una mujer viuda, sin seguridad social, sin seguros, sin... Una mujer viuda en esa condición estaba condenada prácticamente a pedir limosna y a la muerte, si no tenía un pariente que cuidara de ella. No había asilos de ancianos, no había nada que pudiera ayudarla y que la socorriera, solamente su hijo. Y su hijo acaba de morir. Intenta imaginar por un momento la desesperación de aquella mujer que ya había sufrido la pérdida de su marido y ahora está sufriendo la pérdida de su único hijo. No solamente tiene el sufrimiento por una circunstancia que ningún padre debería sufrir, que es que su hijo muera antes que él. No solamente está sufriendo porque su hijo ha muerto, sino que además sufre por ella misma, porque no tiene ninguna esperanza. Y el Señor, viendo la necesidad de las personas, dice que tuvo compasión de ella. Y se acerca al féretro, lo toca y le dice al chico que estaba muerto, levántate. En una circunstancia parecida que ya hemos mencionado, recuerdas al Señor Jesús con Jairo. Aquella mujer toca el borde de su manto y todos se paran en el camino. El Señor toma unos momentos para hablar con ella. Aquella mujer es sanada, le dice, ven aquí. Y mientras todo eso ocurre, el criado de Jairo viene y le dice algo que ningún padre debería escuchar. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y en ese momento dice, el Señor está con la mujer y con la multitud. Jairo está ahí al lado, con su mayordomo, con su criado. Dice que el Señor oyó no con el oído humano, porque nadie podía escuchar. Si la hija de Jairo ha muerto y yo soy el mayordomo, yo no vengo gritándole diciendo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo me acerco a él y le digo, no molestes más al maestro. Dice que el Señor oyó y mira a Jairo y le dice, cree, no temas, cree solamente. Porque tuvo misericordia de él. Y va con Jairo y resucita a su hija. Para el Señor siempre es primero las personas. ¿Recuerdas la alimentación milagrosa? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Son como ovejas sin pastor. Vamos a darles de comer. Porque el Señor siempre actúa por amor a las personas. Su amor por ti y por mí es lo que le motivó a dejar los cielos y venir a esta tierra. No actúa por propio beneficio, no actúa para ponerse medallas, no actúa como un hobby, sino porque nos ama a ti y a mí. La pregunta es obvia, ¿verdad? Si nuestro Maestro actuó en beneficio de las personas, aún fue a la muerte de cruz, en beneficio de las personas, en beneficio de ti, de mí, ¿qué estoy haciendo yo por la necesidad de los demás? ¿Qué estoy haciendo yo por los otros? Yo no puedo ofrecer milagros, ¿verdad? Pero sí puedo ofrecer mi amor, mi tiempo, mi oración, mi trabajo, mi dedicación, mi misericordia. ¿Qué estoy haciendo yo por la necesidad del que tengo al lado? El Señor me enseñó que Él actuaba en beneficio de las personas, en respuesta a la necesidad humana. ¿Y yo qué estoy haciendo por el que tengo al lado y sufre a mi lado? A lo mejor ni lo sé. A lo mejor estoy tan ocupado en mis cosas que no tengo tiempo para ocuparme de las cosas de los demás y pienso en mi interior, bueno, a uno tiene bastante con lo suyo, ¿no? Pero no es a eso a lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Qué bueno sería también, volviendo con los propósitos de principio de año, que este año invirtiéramos más tiempo en las personas, en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase. Qué bueno sería que igual que el Señor nos enseñó
que su propósito era venir y dar respuesta a la necesidad de las personas, que también nosotros podamos ser un pequeño Cristo, un cristiano, que actúa igual que el Maestro, en beneficio de las personas que tenemos alrededor. ¿Alguien al lado tuyo sufre? Seguro que hay algo que puedes hacer. Por lo menos, puedes orar. ¿Alguien al lado tuyo lo está pasando mal? Seguro que no puedes ayudarle de alguna forma. Seguro. Porque qué bueno sería que como cristianos nos destacaran los demás por ayudarles en sus momentos de dificultad. Aún entre nosotros como hermanos en la iglesia. Cuarta cosa que he aprendido de los milagros, y está muy ligado a esto, es que son un indicador de la prioridad del Señor, porque para el Señor, como ya hemos dicho, lo primero son las personas. El Señor suspendía cualquier actividad si había que atender a alguien. Aquí en el pasaje que hemos leído al principio, en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, Marcos 1, 35, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿y qué dice? Y allí, ¿qué dice? Oraba, estaba orando. Y entonces dice, le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él dijo, vamos. Está orando, está en comunión con su Padre, y alguien le necesita, y deja lo que está haciendo. Está en la barca, en medio de la tempestad, los discípulos le despiertan porque le necesitan, y él deja lo que está haciendo. Está enseñando, como hemos visto cuando viene Jairo, y Jairo le necesita, y deja de enseñar. Está en la sinagoga y entra una mujer encorvada que solamente mira el suelo, no puede levantar la cabeza, y él está enseñando, y cuando entra la mujer, ¿qué hace? Deja de enseñar. Él estaba enseñando, estaba orando, estaba con familia, estaba descansando, y cuando hay alguien que tiene una necesidad, lo primero son las personas. No hace falta que le demos muchas vueltas a esto, ¿verdad? Las aplicaciones se caen, enseguida, las vemos enseguida en nuestra vida, ¿verdad? Son para mí las personas lo primero en mi vida. Las otras personas, no esta persona, no yo, quiero los demás. ¿Son para mí primero los demás? ¿Las otras personas? ¿Mis quehaceres son antes que las otras personas? ¿Mis obligaciones son antes que las otras personas? ¿Estoy tan ocupado en mí mismo que no puedo ayudar a otro? La prioridad del Señor, hermano, son las personas. Como digo, va muy ligado al punto anterior, pero qué bueno sería que nosotros, como dije antes, no podemos ofrecer milagros, pero sí hay muchas cosas que podemos ofrecer a las personas. Qué bueno sería que fuéramos distinguidos por eso. Y voy terminando por el último de los puntos. Porque los milagros he aprendido que son una victoria sobre el pecado. Todos sus milagros son una victoria sobre la miseria de este mundo. Y podemos ver la condición de este mundo, el daño que el pecado ha hecho. Vemos al leproso, vemos al ciego, vemos al cojo, vemos incluso al que ha muerto. Y vemos que todo eso no deja de ser sino consecuencia del pecado. El pecado entra en el mundo a través de Adán y Eva, y eso hace que la naturaleza humana se corrompa y entren las enfermedades, y entre el dolor. Y todo eso es resultado del pecado. Y el Señor sana al ciego, sana al cojo, saca al demonio. Las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Y cada vez que hace eso, no sé a ti, pero a mí, me hace pensar que si sana al ciego, ¿cómo no va a darme vista a mí para caminar en mi vida espiritual? Si sana al cojo, ¿cómo no va a acompañarme en el camino para que yo ande cada día con él? Si sana al leproso, ¿cómo no va a limpiar mi pecado? Si resucita a los muertos, ¿cómo no va también a resucitarme a mí y llevarme al cielo con él y darme vida eterna, verdad? Y cada victoria que vemos del Señor Jesús, cada vez que le debemos hacer un milagro, eso nos habla de la victoria sobre el pecado. ¿Has caído? ¿No será el Señor poderoso que sanó al cojo para hacerte caminar aquí? ¿No ves? ¿No sabes dónde tienes que ir? ¿No conoces cuál tiene que ser tu rumbo? ¿No será el Señor también poderoso que dio vista al ciego para darte luz a ti y alumbrar tu camino? Y así podíamos ir con un pecado, con otro, con otro, con otro.
El Señor es poderoso sobre el pecado. Aún los demonios le obedecen. ¿Satanás te tienta? No tiene el Señor poder sobre los demonios y sobre Satanás. En cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, siempre podemos mirar los milagros del Señor Jesús y decir, si Él lo hizo ayer, lo puede hacer hoy también conmigo. Así pues, y para terminar, me pregunto yo, ¿cuál es mi respuesta a sus milagros? Algunos le seguían por sacar algo de Él, ¿verdad? Si me da de comer, voy detrás del Señor. Si me sana de mi lepra, voy detrás del Señor. Si yo estoy ciego y Él puede, pues voy detrás del Señor. A ver qué puedo sacar del Señor, y por eso las multitudes le siguen. Otros le siguen, como digo, por comida, por sanidad. Otros porque querían un libertador. Si podemos sacar de este hombre que hace milagros, que encabece una revolución contra los romanos, pues vamos detrás de él. Otros le siguen por curiosidad. Hemos mencionado antes a Herodes, que quería verle hacer algún milagro, ¿verdad? Otros le siguen como de lejos, como un espectáculo. Algunos fueron beneficiados por sus milagros y no le dieron ni las gracias. ¿Recuerdas aquellos 10 leprosos, de los cuales solo volvió uno para decirle, Señor, gracias? ¿Por qué sigo yo al Señor? ¿Le sigo para beneficiarme de Él también? ¿Le sigo solamente porque quiero sacar provecho? ¿Sabes? Es como, dame, ¿eh? Llevamos un cartel que dice, a ver qué puedo sacar hoy del Señor, ¿no? No se trata de eso, ¿verdad? Siempre he puesto este ejemplo y cada vez es menos cierto, porque mis hijos cada vez me necesitan menos. Pero, ¿cómo sería, verdad? Que tú entras por la puerta de tu casa y tus hijos, en cuanto abres la puerta, dicen, papá, que bien has venido porque necesito que me ayudes con los ejercicios de mates. Hombre, yo esperaría que te alegraras de verme, ¿no? En vez de que te alegraras de verme, ¿por qué necesitas que te ayude? Pero a veces actuamos igual con el Señor. Señor, qué bien que has venido a mi vida porque necesito que me des algo. Hombre, diría el Señor, yo espero que te alegres de verme. Espero que te alegres de tener comunión conmigo. Espero que te alegres de poder, que tengamos una relación juntos. Y a partir de ahí, claro que te vas a beneficiar de todo lo que es mío. Pero espero que nosotros no estemos siguiendo al Señor solamente por lo que me da, sino que estemos siguiendo al Señor porque le amamos y porque queremos ir con Él donde Él va, donde Él nos lleve. ¿Cuál es mi respuesta a los milagros? ¿No sería el momento, después de todos los milagros que el Señor ha hecho ya en mi vida, no sería este el momento de decir, Señor, te seguiré por quien tú eres y porque te amo? ¿No sería el momento de darle mi vida al Señor y decir, Señor, me entrego a ti de corazón por todo lo que tú ya has hecho por mí? No tanto por lo que harás, que seguro que lo harás, sino ya simplemente por lo que hiciste por mí, me entrego a ti. Pero no te sigo por lo que me vas a dar, te sigo por lo que ya me has dado, porque has dado salvación a mi alma, porque me has dado victoria sobre el pecado, porque me has escogido desde la fundación del mundo, dice la Escritura. Por todo eso es que te sigo. Y si además cuando le esté siguiendo tengo los beneficios de caminar con el Señor, amén. Pero no le sigo por lo que me dará, le sigo por lo que ya me dio. Que no seamos nosotros como esos leprosos desagradecidos, que habiendo recibido el milagro del Señor, se olvidaron de Él. Que ¿cuántos habría? ¿No te han hecho esta pregunta nunca? Y termino con esto. ¿Cuántos habría? En aquel tumulto, gritando, crucifícale, crucifícale, que anteriormente habían sido beneficiarios de sus milagros. Una semana antes estaban gritando, Hosana, Hosana. Y ahora están gritando, crucifícale, crucifícale. Espero que nosotros sigamos al Señor por quien es Él. Y que al ver sus milagros eso produzca en nosotros el deseo de acompañarle en el camino. Vamos a ver. Señor, gracias por ser tú el hacedor de milagros. Gracias, Señor, por haber hecho milagros en nuestra vida, empezando por nuestra salvación, Señor, por habernos llevado de tinieblas a la luz admirable, Señor, por habernos
dado vida en Cristo. Y gracias por los milagros que haces cada día en nuestra vida. Gracias porque cada día nos levantamos y seguimos respirando. Gracias porque cada día sale el sol. Gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias por el sustento que nos das. Gracias por todas las cosas que provees en nuestra vida, tan buenas para nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a dar una respuesta adecuada a tantos milagros que has hecho en nuestra vida, a tantas cosas buenas que has traído, que nosotros sepamos seguirte de cerca, amándote como tú nos has amado a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos alrededor de tu palabra. Y agradecemos sobre todo, Señor, el día de hoy, la persona del Señor Jesús, su presencia en medio nuestro, su presencia en nuestra vida. Y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.